Hoy está con nosotros Javier Ortiz Cabrejos, arquitecto, urbanista, educador, poeta y conferencista en temas de desarrollo humano. Es maestro de la técnica meditación trascendental y presidente del Instituto Maharishi de Ciencia y Tecnología del Perú. Tiene una serie de otros títulos y varios merecimientos, pero sería demasiado largo enumerar. De modo que nos limitamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Y quiero someter en primer lugar a su consideración lo siguiente, ¿no? Mucha gente se ha preguntado si Oriente y Occidente, en materia de concepciones de lo que es el hombre, la vida y en general el mundo, pueden acercarse, ¿no? Si puede haber una concordancia o si las discordancias van a continuar, ¿no? Bueno, hay algunos que creen en este acercamiento entre Oriente y Occidente y hay quienes no creen o quienes no creen mucho, como yo, por ejemplo, ¿no? Vea, yo le voy a contar al respecto lo siguiente. Hace 50 años, exactamente hace 50 años, se publicó en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, una traducción española de una traducción inglesa del famoso libro Kama Sutra. Una edición que venía con el Ananga Ranga, además, a pesar de que son textos de épocas muy diferentes, pero bueno, lo importante era el Kama Sutra. Esta era una versión de Burton, ¿no? Que originalmente se había publicado en 1883, pero que una tirada muy reducida, pues prácticamente para el gran público, incluso para el público oculto, era pues desconocida, ¿no? Y solo en inglés comenzó a ser ya conocida esta obra y tener alguna difusión a partir de la década de 1960, porque por entonces se reeditó la traducción de Burton, era la traducción de Burton y Arbuthnot. Y en el año 62 se publicó ya una edición cuidada con un prólogo de Spellman, un ilustre orientalista de la época, y unas palabras liminares de Rama Rao, etc. Ya una cosa bien hecha, ¿no? Entonces también el público de lengua inglesa pues comenzó a conocer ya esta obra. Nosotros, repito, tuvimos a nuestra disposición en el año 63 esta traducción. Bueno, ahora imagínense, ¿no? El concepto de Kama, con todo lo que esto significa, ¿no? O sea, un concepto comprensivo del amor y en general de la búsqueda del placer, ¿no? Que es una de las tres metas, como usted bien sabe, ¿no? Vitales, ¿no? Las otras son Dharma y Artha. Entonces el cumplimiento de estas metas pues nos conducirá a la liberación. Eso lo leímos y lo aprendimos ahí, ¿no? Claro, a moksha, ¿no? Ahora, yo le contaba esto brevemente, porque imagínense esta concepción de lo que es el goce de los sentidos y el placer particularmente sexual, ¿no? Y esta dignificación de ello, ¿no? En Oriente. Y luego compare eso con lo que dice, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la doctrina oficial de la Iglesia, y que tiene una larga lista de lo que llama el Catecismo ofensas a la castidad, ¿no? Bueno, el Kama Sutra, pues lógicamente sería incluible dentro de esas ofensas, ¿no? No podría ser reconocido, digamos, en la dimensión y la importancia que tiene en la India, ¿no? Y en general en Oriente. Yo recuerdo que esa es una de mis lecturas de aquel entonces, que se publicó un libro del famoso erudito y además político, porque fue presidente de la India, Radhakrishnan, ¿no? Bueno, publicó muchas obras, pero una que se llama Religión y Sociedad. Y tiene un capítulo donde se ocupa de la familia y del sexo. Y dice, hay que recordar que el Ramayana comienza con una maldición al cazador que de un flechazo separó a una pareja de pájaros que estaba copulando. Eso es absolutamente incomprensible, digamos, en un libro, ¿no?, epopeico como el Ramayana en Occidente, ¿no? Un libro que tenga esa categoría no podría comenzar así, pero en la India sí. Entonces son visiones, digamos,
de la sexualidad y del goce de los sentidos, que no veo cómo puedan concordar, ¿no? Y le menciono simplemente esto como un solo ejemplo, ¿no? Pero podríamos poner muchos otros ejemplos. De modo que la pregunta concreta que le hago es esa, ¿no? Si usted cree que puede haber un acercamiento entre Oriente y Occidente en cuanto a esta cosmovisión, en cuanto a lo que piensa Oriente o siente respecto al ser humano, a su finalidad, etcétera. En primer lugar, le agradezco mucho la invitación, doctor De Negri, para hablar sobre estos temas tan interesantes y hermosos. Yo pienso y siento que Oriente y Occidente funcionan un poco como nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho. De alguna manera, Occidente se ha especializado más en utilizar el hemisferio izquierdo, en el análisis, en el desarrollo de la tecnología. Y Oriente lo ve un poco más desde el lado de la intuición, como es desarrollada a través de nuestro hemisferio derecho. Las personas, cada uno de nosotros, por X razones, desarrolla más uno de sus hemisferios y se vuelve más especializado en una cosa similar. De hecho, nuestra civilización occidental postula y apuesta por la especialización. Tanto así que nuestro cerebro, en vez de ser utilizado en una totalidad, empieza a ser utilizado en pequeños fragmentos. Perdemos la visión de la totalidad. Lo que tenemos que tratar de lograr es una integración del funcionamiento del cerebro. Lo que tenemos que tratar de lograr es una integración en el funcionamiento de nuestros distintos aspectos de ver el mundo, que no son tan diferentes si nos ponemos a analizar en profundidad. La ciencia occidental, a través de, por ejemplo, la física cuántica, está tratando de llegar a el análisis y la experimentación de lo que se ha considerado, lo que llamó Einstein, el campo unificado de todas las leyes de la naturaleza, que no es diferente a lo que en la ciencia védica se conoce como Brahman, o la totalidad. Entonces, este nivel de Brahman, de la totalidad, de la conciencia pura, vislumbrado a través de la ciencia moderna, nos da esperanzas de que estos puntos de vista tan distintos puedan empezar a estar más unidos, unificados, a que podamos elevarnos como individuos hacia un estado superior de conciencia, que como individuos lo llamamos la conciencia cósmica o la conciencia unidad, en los cuales ambos hemisferios cerebrales están unidos y están funcionando de una manera coherente, en los cuales todo nuestro cerebro está funcionando de una manera integrada. Nuestra sociedad, nuestro mundo, podría también funcionar de esa manera. Estamos tratando de lograrlo a través de técnicas como la meditación trascendental, el trabajo de mi maestro Maharishi Mahesh Yogi, quien fue físico, matemático, ha estado orientado a tratar de vincular ambas cosas desde el lado de la ciencia, desde el lado del arte también, desde el lado de la literatura. Tenemos esperanzas. Ahora, hay una observación que me parece importante y que es la siguiente. Occidente, en materia religiosa, y estoy pensando particularmente en la Iglesia Católica, se ha caracterizado por la pretensión de exclusividad. Cristo nos dice, este es un camino, este es el camino, ¿no? O sea, seguramente habrá otros, sí, pero este es el mejor, el único, ¿no? Esa pretensión no se echa de ver en Oriente. O sea, en el hinduismo no hay esa, por ejemplo, ¿no? Esa pretensión de exclusividad. Si no estás conmigo, estás contra mí. Este es un elemento, digamos, que impide en gran medida el acercamiento. Porque si yo parto, ¿no?, del presupuesto de que lo mío es lo que vale y lo que tú tienes es lo que no vale, entonces me convierto pues, prácticamente como los invasores españoles en un extirpador de idolatría, ¿no? Entonces, ¿usted no cree que esta pretensión de exclusividad es un elemento que realmente impide el acercamiento? Los niños cuando son pequeños creen que su padre es el mejor del mundo.
Actualmente, y hace poco leí que un obispo de Roma que trabajó con el cardenal Ratzinger cuando era cardenal y luego papa, él acaba de mencionar hace poco su apertura y su acercamiento hacia el yoga y las técnicas de meditación, considerándolas que si no están en contra de las doctrinas y del catolicismo en sí, estas técnicas deberían ser utilizadas para poder ampliar la experiencia espiritual cristiana. Entonces yo siento de que está habiendo una apertura mayor. Cada vez son más los sacerdotes que están aprendiendo, por ejemplo, meditación trascendental y yoga. Le cuento como un ejemplo que en Colombia tenemos a un sacerdote claretiano, el padre Gabriel Mejía, que él dirige toda una organización de rehabilitación de drogadictos con más de 30 centros en todo Colombia, en donde la meditación trascendental es parte del proceso de la rehabilitación. Aquí en nuestro país, el director del colegio La Merced en Puno y en Cusco, el padre Francisco Quenta, también se ha aperturado a la práctica de la meditación trascendental, y la enseñanza de esta técnica inclusive se ha extendido a los alumnos de estos colegios, porque se ve que técnicas como la meditación trascendental, que pueden ser prácticas en cuanto a resultados, podrían ser utilizadas en el área de la educación. Y hace un momento hablábamos también sobre este tema, sobre el desarrollo de la educación. Usted hablaba de que a Krishnamurti, allá de la Torre, lo llamó el educador, ¿no? Vamos a hacer acá la primera interrupción y ya volveremos. Dialogando con el arquitecto Javier Ortiz Cabrejos. Yo me he preguntado cómo será la meditación en esta era informática, ¿no? Y en esta sociedad digital. Según la definición académica, que por supuesto es discutible, pero es una definición, ¿no? Meditar es aplicar con profunda atención la consideración a una cosa, ¿no? O a los medios de conocerla o concebirla, ¿no? Entonces, para la academia, ¿no? Es aplicar el pensamiento. Pero yo digo, para que la meditación se cumpla, entonces deberán estar en juego necesariamente 4 mordientes, ¿no? El término mordiente lo uso en un sentido figurado porque rectamente es un término de tintorería. Mordiente es la sustancia que sirve para fijar los colores en las telas, ¿no? Bueno, pero entonces también hay elementos, principios que fijan la acción eficaz en cualquier cosa, ¿no? El interés, la atención, el esfuerzo y la perseverancia. Con interés, con atención, con esfuerzo y perseverancia, entonces tenemos lo que se llama la acción eficaz, ¿no? Bueno, yo le pregunto, en esta era informática y en esta sociedad digital, donde tenemos prácticamente no una escuela de atención, sino al revés, de desatención, ¿no cree usted que será más difícil llevar a cabo la meditación? Bueno, con respecto a la definición que usted menciona, la academia, sí. Es interesante ver que en realidad esta es una derivación de los conceptos ignacianos sobre meditación. En Oriente, meditación se refiere más al proceso del pensar. Y cuando unimos la palabra meditación a una técnica específica, como es la meditación trascendental, trascender se refiere a ir más allá del pensamiento ordinario. Tenemos distintos niveles en nuestra mente está estructurada en niveles. Nuestra mente consciente no pasa de ser el 5 o el 10% de la amplitud que podríamos explorar de nuestra mente. La meditación es una técnica de exploración, es una técnica que nos permite de una manera natural, podríamos decir hasta sin esfuerzo, porque el esfuerzo lo que hace es hacer que nuestra mente se vuelva más activa, y al hacerla más activa se dirige nuevamente hacia los
aspectos más conscientes. Y lo que queremos con la meditación es llevar justamente la conciencia o despertar la conciencia en aquello que conocemos como lo inconsciente. Perdón, una observación respecto a lo que acaba usted de decir del esfuerzo. ¿Sabe por qué mencioné el esfuerzo? Por lo siguiente, el estado normal del cerebro es un estado de desatención. El cerebro normalmente está desatento. Entonces, para atender hay que esforzarse. A la gente le repugna esforzarse en cualquier terreno, y si estamos hablando, digamos, del cerebro, entonces esto se usa mucho en aprendizaje, en educación. Sí. Oye, tienes que concentrarte, tienes que esforzarte, pues, para que conozcas y aprendas la lección, se dice a los muchachos. Pero normalmente, sin esfuerzo, no lo van a hacer. Por eso yo mencionaba el esfuerzo, ¿no? Claro, uno puede decir que esto es otra cosa, pero yo lo estaba planteando así. Sin esfuerzo, entonces el cerebro normalmente tiende a distraerse y busca estímulos fuera. Por eso le he dicho yo que nuestra época es ideal para el cerebro, porque está llena de estímulos, y entonces es mucho más difícil concentrarse, recogerse en sí mismo, ensimismarse, meditar, ¿no? Es más difícil desentenderse de todos los estímulos externos, ¿no? A eso me refería. Sí. Hay investigadores que sostienen que tenemos más de 100.000 pensamientos diarios. De esos 100.000 pensamientos, ¿de cuántos nos damos cuenta? ¿De cuántos somos conscientes? Probablemente si le preguntamos a cualquier persona en la calle, lo más probable es que ninguno. ¿No? Cuando podemos perseguir nuestros pensamientos hacia el origen de donde vienen, dentro de nuestro ser, dentro de nuestra conciencia, que es una fuente de infinita inteligencia y energía, porque cada pensamiento está hecho de energía y de inteligencia. La inteligencia, que es la que le da un propósito, y la energía, que es la que conduce a que el pensamiento se convierta en acción finalmente, ¿no? Entonces, allí estamos meditando. Allí estamos meditando cuando podemos hacer ese proceso. Y decía sin esfuerzo porque en realidad hay varias técnicas de desarrollo de nuestra mente. Podríamos desarrollarlas a través de las formas de concentración. Perdón, pero hay también otras formas, llamémoslo así, atenuadas de lo mismo, ¿no? Cuando uno habla de esfuerzo. Estar atento también es un esfuerzo. Exacto. ¿No? Entonces hay una atención, exacto, ¿no es cierto? ¿No? Ese esfuerzo sí se usa en la meditación. Es decir, mantener la atención sin esforzarse para atenderla, sino simplemente estar en un estado vigilante. Aquí vino, recuerdo, en la década del 60, un maestro hindú, no recuerdo exactamente bien, y hablaba, no exactamente lo que usted está diciendo, pero de cosas afines. Y entonces, para que entendamos pues a qué se estaba refiriendo, entonces nos hacía una observación que me parece de sentido común y bastante justa, ¿no? Porque cuando hablamos esto del esfuerzo y no esfuerzo, entonces decían, vea, para comenzar, despeguen la lengua del paladar. Esta es una primera manera de relajarse. Si ustedes tienen normalmente pegada la lengua al paladar, bueno, primero despeguen y van a ver cómo todo se viene abajo. Ese tipo de laxitud, ese es un comienzo. Era una manera gráfica, ¿no? Pero pues es evidente, si uno, digamos, relaja y despega la lengua, entonces todo se despega. Y recuerdo que decía eso. Sí. Ahora, le comentaba, ¿no?, que existen hasta 3 formas diferentes para el desarrollo de la mente. Técnicas de concentración que implican cierto esfuerzo, tratar de enfocar la mente en un solo pensamiento, en una sola idea, en la llama de una vela o en el vacío, en la nada, y que no haya otro pensamiento. Eso para el común de las personas es sumamente difícil, ¿no? Técnicas que implican alguna forma de contemplación, como por ejemplo observar una idea, un pensamiento, observar la puesta del sol, observar la bondad y empezar a reflexionar sobre ella, ¿no? Son técnicas de contemplación. Y la meditación que se conduce o que favorece mecanismos que observamos naturalmente en la mente, como son el movimiento. La mente está en constante movimiento. Acabamos de referir que hay más de 100.000 pensamientos
que suceden espontáneamente en nuestra mente, lo cual nos indica que la mente está todo el tiempo moviéndose, pero está moviéndose sin esfuerzo, porque nosotros no estamos haciendo ningún esfuerzo para que nuestra mente se traslade de un pensamiento a otro. Está sucediendo espontáneamente. Por tanto, esto sucede de una manera natural. Pero ¿por qué la mente está moviéndose constantemente de una cosa a otra? Lo que Maharishi nos dice es de que se está moviendo porque está buscando aquello que le proporcione mayor satisfacción, mayor conocimiento. La mente es muy curiosa, está constantemente saltando de una cosa a otra. Entonces, esas mismas cosas que hacen que nuestra atención se vaya hacia afuera constantemente y vaya de un pensamiento a otro hasta que tengamos 100.000 diarios, podemos utilizar esos mismos principios para llevar a nuestra mente hacia su profundidad. Llevar a nuestra mente a que conozca los niveles más profundos de sí misma, hasta que encuentre el nivel más profundo de conciencia, que es la conciencia pura, ¿no? En sánscrito se le llama turiya, o la conciencia trascendental. En este estado, la mente naturalmente se ausenta de pensamientos. Los pensamientos dejan de producirse. La mente se conoce solamente a sí misma, está en un estado de autorreferencia. No porque tratemos de estar en él, sino porque naturalmente el estado de un atleta, por ejemplo, que es capaz de correr 100 metros en 9 segundos, ¿no? También este atleta puede ir caminando o puede quedarse quieto. Nuestra mente también puede estar corriendo muy acelerada, con infinita cantidad de pensamientos, o puede quedarse detenida y quieta. La mayoría de nosotros no estamos entrenados ni siquiera estamos acostumbrados a que nuestra mente se quede quieta por algún instante. La meditación nos enseña a que eso lo podemos lograr naturalmente, que así como podemos correr, podemos sentarnos y estar con los ojos cerrados y quietos. Ahora, desde un punto de vista práctico, los televidentes acuciosos y perspicaces dirán, bueno, eso que dice el profesor Ortiz es cierto, en tanto en cuanto yo esté solo, o por lo menos rodeado por muy pocas personas, quizá por una sola persona. Pues normalmente en las familias, en los hogares, uno interactúa con mucha gente, en su centro de trabajo, en la calle, en fin, ¿no? O sea, esta situación, que no es una situación de apartamiento, sino, digamos, de convivencia o de interacción con los demás, dificulta el proceso meditativo o no. Actualmente hay más de 6 millones de personas que han aprendido la técnica de meditación trascendental. En los últimos años hemos enseñado a más de 15.000 estudiantes en distintos colegios, en Puno, en Cusco, en la zona de la Libertad. El año pasado estuvimos enseñando en un orfanato, en Ventanilla. Hemos enseñado en centros de trabajo, en centros laborales. Ciertamente para meditar uno tiene que estar con los ojos cerrados, en una actitud de silencio. Pero cada vez está buscándose más la práctica, o no podríamos decir de la práctica, sino se buscan más resultados para obtener más beneficios en la vida moderna. Y la meditación trascendental nos produce acceso a esa fuente, a esa conciencia pura, que en algún momento equiparamos con el campo unificado de todas las leyes de la naturaleza. Un campo de infinita inteligencia, energía, creatividad, como lo describe la propia física, el origen de todas las leyes de la naturaleza, de todas las fuerzas de la naturaleza, de los campos de la naturaleza. Vamos a hacer acá una segunda interrupción y ya volveremos. Continúa este diálogo muy interesante con el profesor Ortiz. Yo he dicho en alguno de mis libros que la sociedad informática se caracteriza, entre otras cosas, por 4 ismos, ¿no? El inmediatismo, el fragmentarismo, ¿no? El superficialismo y el facilismo. Porque como nos hemos rodeado de una serie de objetos que hacen las cosas por nosotros, y de aparatos y de máquinas, entonces cada vez hacemos menos cosas, y cada vez todas estas extensiones de nosotros, todas estas prótesis hacen las cosas que nosotros ya no hacemos, ¿no? Entonces nos hemos convertido en seres humanos protéticos. El día que usted le quiten todas esas prótesis,
como mucha gente piensa, ¿y qué voy a hacer de mi existencia, ¿no? Porque sin estas cosas, sin mi teléfono, sin la computadora, sin el mouse y todo, son extensiones, ¿no? Quite usted todo eso y enloquece la persona. Y luego, claro, el fragmentarismo, ¿no? El superficialismo, el facilismo. Pero yo digo, con todos estos sismos, la meditación que no está dentro de estos facilismos, porque yo creo que llevada a buen término es una ruta dificultosa, ¿no? Yo no puedo dar fe de ello porque sería falso decirlo, pero conozco a gente que ha tenido que pasar mucho tiempo para que le rinda fruto, ¿no? Entonces, ¿no cree usted que son menos propicias que hace 25 o 30 años la situación social para llevar a buen término la meditación? Toda nuestra sociedad tecnológica, como usted bien lo ha mencionado, nos ha llevado a una dependencia absoluta de todos estos sismos. Cuando usted mencionaba todos ellos, se me vino una imagen muy de cómic, ¿no? Pero muy de nuestros tiempos, la del Doctor Octopus de Spider-Man, ¿no? Ajá, claro. Que él solamente puede moverse a través de sus extensiones, como usted bien la mencionó. Cada vez los niños están más vinculados con esto y dependientes de ello. Los padres a los niños desde que son pequeños les compran un celular, y no solo un celular, sino un smartphone, y ahora un BlueBerry, y ahora están conectados con el internet y el Facebook y todo. Y todos los niños tienen Facebook y todas las otras formas de poderse conectar con el mundo. Esto tiene dos aspectos. Nos puede llevar, como usted bien dijo, a una, y nos está llevando a una no solo despersonalización, a un alejarnos de nosotros mismos, a un alejarnos de la posibilidad de conocernos a nosotros mismos. Y a una adicción, además, ¿no? Es una adicción, ¿no? Además, sí. Pero además a una imposibilidad de conocer a la sociedad y de interactuar con la sociedad, porque para conversar con el amigo, el chico tiene que con el vecino que vive al lado, o con el padre inclusive que está en la otra habitación, conversan por el internet. Entonces la deshumanización está siendo absoluta. Pero por otro lado, podríamos ser positivos y tal vez pensar que si todos estos descubrimientos nos llevan a la posibilidad de usar menos nuestro tiempo en cosas en las que las usábamos antes, como en tener que trabajar más, alimentarnos más y poder cerrar más los ojos y meditar más. Tal vez si es que estas, y yo lo veo de esa manera positiva, pudiéramos usar toda esa tecnología para darnos más el tiempo para conocernos más y para darnos más el tiempo de meditar. Pero esa persona que se iba a dar su tiempo para la meditación tendría que estar desprovista de todo lo que normalmente ahora cualquiera le brinda la tecnología. O sea, usted no se lo va a imaginar, ¿no?, con todos los aparatos que acaba de mencionar, porque sería incongruente. O podría, cuando abre los ojos, en el momento en el que de repente, y sucede, personas que practican meditación, como le comentaba hace un momento, ahora la gente busca la meditación no solamente por el hecho de la iluminación, no solamente por el hecho del desarrollo espiritual. Ahora buscan la meditación porque la meditación también tiene resultados prácticos, ¿no? Practicar meditación te puede ayudar a eliminar un dolor de cabeza o eliminar un problema gástrico, mejorar tu salud o aumentar tu energía y vitalidad. Entonces, mucha gente en el mundo occidental, de todos esos 6 millones de personas que practican meditación trascendental, la han empezado a buscar no porque pretendan encontrarse a sí mismos, no porque pretendan desarrollar su conciencia y alcanzar la conciencia ilimitada, sino porque pretenden eliminar su dolor de cabeza o mejorar sus problemas gástricos. Entonces, si ellos están buscando la meditación y la empiezan a practicar por un aspecto meramente pragmático, pero que en el fondo va a tener un resultado mayor, como un efecto secundario que ellos no están buscando inicialmente, pero que en el fondo se los va a traer, ¿no? Entonces, pero perdón, bien por ellos. La persona, por ejemplo, que medita para que se le pase el dolor de cabeza, vamos a suponer que el dolor de cabeza se va,
esa persona no va a volver a meditar hasta que tenga un nuevo dolor de cabeza, ¿no? Sucede. Claro, también eso, ¿no? O sea, es una concepción utilitaria completamente, ¿no? Sucede, pero lo que sucede también con la meditación es que una vez que se ha ido el dolor de cabeza, la persona encuentra que la meditación le proporciona tanta satisfacción, se siente tan tranquilo y encuentra tanta paz en su interior, que de repente dice a la siguiente vez, bueno, ya no tengo la meditación, ya no tengo el dolor de cabeza, pero ¿por qué no la hago para sentirme bien por un momento? ¿No? Y entonces empieza a continuar esa práctica por ese encuentro consigo mismo que inicialmente no fue el objetivo por el cual buscó la meditación, pero que se empieza a convertir en algo que la persona empieza a disfrutar. Entonces usted dice que la persona que se siente bien dice, ¿y por qué no voy a seguir, ¿no?, practicando para sentirme mejor? Pero le voy a contar algo que puede resultar gracioso, ¿no? Había un señor al margen de la meditación, por supuesto, que siguió ese planteamiento vital, ¿no? Hasta que un día se murió. Y entonces habían puesto en el epitafio de su tumba, aquí yace Juan Pérez, que estando bien quiso estar mejor. Entonces quizá cuando uno quiere mejorar más allá de lo que uno puede mejorar, los resultados no van a ser muy halagüeños, ¿no? Bueno, esa es una posibilidad. Cuando sabemos que nuestro cerebro está siendo utilizado, subutilizado, usted muchas veces se ha referido a que nuestra civilización es subhumana, ¿no? Y es básicamente porque estamos subutilizando nuestros recursos inherentes, instalados dentro de nosotros. Pero vea, le voy a recordar algo que es muy común, pero que vale la pena en esta coyuntura. Cuando en las aulas escolares comenzó a usarse la calculadora, de esto hace 40 años, quizá más, yo lo recuerdo perfectamente. Yo ya no estaba en el colegio, por supuesto, pero he visto pues a mis sobrinos y a una serie de niños ya usando. Entonces comenzaron a desentenderse de la tabla de multiplicar y de sumar y de restar y de dividir. Y al cabo de menos de una generación, esos niños ya no sabían dividir ni multiplicar. Entonces ahí está un ejemplo claramente del daño que sí puede hacerse. Y ahora tampoco saben. Porque ahora las máquinas hacen muchas más cosas por el estudiante que antes, ¿no? Entonces están reduciendo ya su acceso a cosas que pudieron desarrollar y que no desarrollaron porque dicen, ¿para qué es? Y la máquina lo puede hacer mejor que yo. Claro. Pero al contrario de esas tecnologías que limitan nuestro uso del cerebro, la meditación, por el contrario, nos ayuda a explorar zonas del cerebro que no hemos utilizado. Y entonces empezamos a fomentar interconexiones neuronales nuevas y con ello se empieza a desarrollar la inteligencia, la creatividad, nuestro nivel de conciencia se expande. Entonces, si esto sucede, ¿no?, si eso es lo que viene como beneficio, entonces ¿por qué no buscar ese beneficio y no limitarnos a lo que somos? Desde que a principios de la década de 1980 se descubrió que el cerebro femenino es anatómicamente distinto del cerebro masculino, porque tiene un cuerpo calloso más largo y más ancho, y por lo tanto son mayores las interconexiones hemisféricas, ¿no? Desde entonces han pasado ya más de 30 años, ¿no? Se dijo que esto explicaba una serie de cosas, por ejemplo, en el comportamiento de la mujer y del hombre, ¿no? Siempre se dijo, bueno, a la mujer resulta mucho más difícil que al hombre separar el sexo del amor. Pero no se sabía que esa dificultad reside en que como está más integrada que el hombre tiende a ser más esquizofrénico, entonces la mujer resulta efectivamente más difícil separar el sexo del amor, ¿no? Entonces mi pregunta va encaminada a esto, ¿no? La mujer, estando con mayores interconexiones hemisféricas, ¿no?, debe de tener entonces un tipo de llegada a la meditación o un desenvolvimiento en mejores términos que el varón. En su experiencia, ¿eso es lo que ha ocurrido? La gente creo que sabiamente
ha llamado a la inteligencia de la naturaleza la madre naturaleza, ¿no? De alguna manera creo que sabemos, y los sabios han intuido, que el principio femenino es el principio fundamental, ¿no? Incluso en los Vedas se habla de la madre divina o la Shakti. Shakti como el poder. La palabra Shakti significa aquella energía primordial de la naturaleza, como el principio femenino, como el principio generador de todo. Hablando del principio femenino, el aspecto femenino de la especie humana es la mujer. Claro. Y de alguna manera creo que eso puede verse reflejado en la manera en como usted ha descrito el cerebro femenino. Nosotros sí, de alguna manera, en la generalidad, hemos visto que más mujeres son las que se inclinan a la práctica de la meditación trascendental por este aspecto intuitivo que usted bien ha mencionado. Pero también el aspecto masculino, o los hombres se ven muy motivados para aprender esta práctica por el aspecto de la búsqueda del beneficio inmediato, ¿no? Entonces las mujeres lo buscan más por el aspecto de la paz o del conocerse a sí mismas, y los hombres por sentir más energía o más vitalidad, por de repente tener un mejor resultado en algún aspecto práctico de su vida. Bien, vamos a hacer acá la última detención en el camino y ya regresaremos. Bien, este es el último tramo de una interesante conversación con el profesor Ortiz Cabrejos. El célebre naturalista Buffon decía que el hombre no muere, se mata. Yo hace muchos años leí un libro del psicoanalista Karl Menninger titulado El hombre contra sí mismo. Y él establece y dice que la mitad de la destrucción que hay en el mundo es autodestrucción. Efectivamente, pues. Pero ¿a qué cree usted que se debe este hecho, ¿no? De ser autodestructivo? No solamente destructivo, porque eso lo vemos todos los días, sino autodestructivo el ser humano. Yo siento que somos autodestructivos desde el momento en el que tan solo por el hecho de cerrar los ojos ya tenemos miedo de estar solos. Porque ese miedo de estar solos no nos deja enfrentarnos a nosotros mismos. Y al no podernos enfrentar a nosotros mismos no tenemos la percepción de nuestra propia luz interior. Entonces, al no tener una referencia con la propia fuente de ser, de existencia pura, que somos cada uno de nosotros, entonces todo lo demás se vuelve como una fuente de limitaciones. Perdón, lo que usted quiere decir es que nosotros en nuestra vida tenemos permanentemente una máscara, ¿no? O sea, tenemos una representación como en el teatro, entonces hacemos como si fuésemos tal o cual sin serlo. La educación nos lleva un poco a eso, ¿no? A alejarnos de nosotros mismos, a alejarnos de nuestro propio ser. Pero ¿por qué tendríamos ese temor de conocernos realmente, o no queremos vernos, o nos imaginamos demasiado monstruosos? Por los mismos bloqueos de nuestras tensiones, de nuestro estrés. Los niños, cuando son pequeños, espontáneamente son más felices, ¿no? Cuando nosotros vamos creciendo, aparentemente vamos evolucionando, pero la educación o el entrenamiento al que somos sometidos desde casa, en los colegios, en la universidad y todo ello, nos va alejando un poco de nuestra propia esencia. Entonces la meditación es una manera de poder utilizar todo ese entrenamiento, pero a la vez de poder recuperar nuestra forma de vernos a nosotros mismos, de ver nuestro ser, de ver nuestra esencia como conciencia pura. Yo recuerdo que el profesor Quiapo, Leopoldo Quiapo, que en paz descanse, ¿no? Es un gran especialista en la Divina Comedia y en el Alighieri, ¿no? Y tiene un texto muy interesante que se llama La infiernización de la vida. Y él demuestra con buenas razones que nuestra vida se ha infiernizado. Y yo le decía, fíjate, te paso un dato, ¿no? Y es una definición que dio Lanza del Basto, ¿no? Hace ya mucho tiempo, del infierno.
que me parece una excelente definición, ¿no? Dice, el infierno es la vida infecunda. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y que, digamos, la infiernización, esa a la que se refería Quiapo, es esa infecundidad de hombres y mujeres en la época actual, ¿no es cierto? Hay una carencia, hay un deterioro del mundo interno, ¿no? Hay una degradación, ¿no? ¿Usted no cree eso? Sí, creo que desafortunadamente los jóvenes que tienen muchas esperanzas al salir del colegio y de repente se encuentran con un mundo que no les permite que sus sueños se puedan hacer realidad. Ahí, cuando todavía nuestro cerebro es capaz de fomentar interconexiones neuronales y desarrollar más inteligencia y creatividad, de repente se ven bloqueados. Ese bloqueo de sus sueños, ese bloqueo del desarrollo de su creatividad, de la expresión de su inteligencia, bloquea todos los aspectos de su vida y la persona se empieza a sentir frustrada, y empieza a frustrar toda su vida. Y entonces una persona que empieza a sentir que de repente todos los momentos futuros son para ser feliz. Seré feliz cuando me case, seré feliz cuando tenga un auto, seré feliz cuando viaje al extranjero, seré feliz cuando sea profesional. Y cada vez que llega a esa meta, de repente se da cuenta que esa felicidad no la obtuvo, tuvo un gozo momentáneo, una alegría momentánea, y de repente la mente, por el mismo entrenamiento de nuestra educación, nos pone otra meta que está más adelante, y nos hace sentir que la felicidad depende de aquello que debemos obtener, y no que la felicidad es un estado de conciencia. No tenemos que hacer nada para alcanzar la felicidad. Tenemos que conocernos a nosotros mismos o ser nosotros mismos. En sánscrito, la manera en cómo se describe al ser, a la conciencia pura, es Sat, Chit, Ananda. Sat, que significa existencia, Chit, que significa conciencia o inteligencia, y Anandam, que significa felicidad o bienaventuranza. Esa es la experiencia o la existencia o la presencia de esa característica la que permea todo el universo, según los Vedas. Y esa es la característica de nuestro propio ser, pero nos vamos alejando de ella. No tenemos que hacer nada para ser felices. Meditar solamente. Desde mediados del siglo XX hay varias plagas, varios infortunios, muchas calamidades que vienen azotando a la humanidad. La primera, como usted bien sabe, es la superpoblación. Luego siguen otras que voy a enumerar: la violencia, la drogadicción y el narcotráfico, el terrorismo, la destrucción ecológica, el calentamiento global y el aumento general de todas las enfermedades. Y esto no es algo que yo diga, sino que no hace mucho lo ha reafirmado la Organización Mundial de la Salud, ¿no? ¿Por qué justamente a mediados del siglo XX comenzó la escalada de todas estas calamidades, que ahora tiene ya un aspecto de auge? Y lo que es peor, ¿no? Ninguna ha podido ser revertida, ninguna ha podido ser vencida, ninguna. Entonces, no es que uno quiera hacer a la fuerza o por simplemente afán de figuración pesimista, sino que los hechos son esos. Nunca había ocurrido una escalada así, ¿no? Es decir, una presencia tan viva de factores absolutamente negativos que el hombre no ha podido o no ha sabido contrarrestar. No es que usted sea pesimista ni optimista, pero cualquier persona realista sabe que es así y que esto, al menos hasta donde yo tengo noticias, es algo nuevo, es algo inédito. Por eso sus consideraciones al respecto. Una analogía nos puede ayudar a entender un poco esto, ¿no? Podemos ver un árbol y lo vemos, si está frondoso, un árbol verde. Si vamos al Amazonas veremos todo el bosque verde, ¿no? Cuando una persona
está en paz y se siente más feliz, irradia eso en su entorno. Cuando tenemos muchas personas con esas cualidades o esas características, entonces esa cualidad también es la que veremos en la sociedad. En nuestra sociedad actual, con esa sobrecarga de la población, hay una sobrecarga de personas con una limitación en el desarrollo de su inteligencia y su creatividad, con el desarrollo de su ser. Y esa es la característica que vemos predominando en la sociedad. Pero también, aunque no en una forma tan exponencial, ha comenzado a crecer, ¿no?, el interés por el desarrollo de la inteligencia y la creatividad, por encontrarse a sí mismo, por el desarrollo del ser, de la conciencia. Y por eso es que vemos, y eso a mí me entusiasma mucho, y yo sí lo veo con entusiasmo, que, por ejemplo, en las escuelas cada vez es más interesante y adoptado por parte de los directores la práctica de la técnica de la meditación trascendental. Cuando vemos 15.000 niños que han aprendido esta técnica en los colegios, y cuando vemos las posibilidades de que muchos más colegios y de que muchas más autoridades puedan sentirse motivadas al uso de la meditación en el ámbito educativo, entonces pienso que tenemos esperanzas. Bien, me indican que el tiempo ya se ha vencido. Agradecemos la voz y presencia del profesor Ortiz Cabrejos, la plática que nos ha ofrecido, o el diálogo más propiamente hablando, ha sido de lo más interesante. Les renovamos nuestro agradecimiento y con ustedes será hasta el siguiente programa.